Repasando, repasando, repasando. Buen día, amigos televidentes de todo el país. Así arranca Repasando en este domingo 16 de noviembre del 2025. Esta es la edición 717. 717, tripleta muy buena esa. Así es que esta edición 717. Hoy sé que no tengo la misma cantidad de televidentes que tengo todos los domingos al inicio. Este frío prolonga el sueño, porque hoy no está lloviendo, por lo menos sobre el perímetro de la ciudad de Santiago, pero amaneció fríita la mañana. Así es que véalo desde la cama y disfrute desde la cámara, olvídese de la cama, olvídese de eso. Mientras tanto, vamos a arrancar de inmediato. Les recuerdo que Repasando es una producción de Bemar Televisión para Teleuniverso, Canal 29. El 29 es orgullo dominicano desde Santiago para la región, el país y el mundo. Vámonos con los titulares sobresalientes que ha seleccionado la producción ejecutiva de Repasando. Titulares que fueron las principales noticias de esta semana. Consejo Superior del Ministerio Público asciende a 164 fiscales y fiscalizadores de diferentes jurisdicciones. República Dominicana concluye entrega de ayuda humanitaria a Jamaica y Cuba tras el paso del huracán Melissa. Francia elige a República Dominicana para su Academia Regional Antidrogas y Crimen Organizado. Embajadora de España respalda que República Dominicana lleve a Fitur acciones Cable Clan Children en favor de la niñez en polos turísticos. Francisco Javier García ve necesidad de más apoyo del Ejecutivo a los sectores productivos para aumentar riquezas del país. El gobierno destinó más de 43,000 millones en subsidios sociales en el 2024. Titulares sobresalientes en el plano de las nacionales. Rescate masivo frente a las costas de Samaná. Catamarán con 55 turistas se hunde en el Caribe. Amaprosado respalda eliminación de plástico desechable y plantea medidas para una transición sostenible. Fallece Leopoldo Díaz Enrique, fundador de Hogar Crea Dominicano. El aeropuerto del Cibao presenta retraso desde y hacia Estados Unidos por controladores aéreos. El tribunal impone prisión preventiva a hombre acusado de sustracción de medidores propiedad de Edesur Dominicana. Vámonos con los titulares sobresalientes en el plano nacional. El PLD denuncia que el gobierno lleva a los arroceros a la ruina tras el aumento de las importaciones. El cáncer de próstata es una enfermedad silenciosa que requiere chequeo preventivo, advierte un especialista. El Consejo Nacional de la Magistratura concluye primera ronda de vistas públicas a postulantes al Tribunal Superior Electoral y a la Suprema Corte de Justicia. El Consejo Nacional, el gobierno promete inversión de alrededor de 700 millones de dólares en aeropuertos del país. El Ministerio Público destaca sanciones del nuevo Código Penal contra el bullying y el ciberbullying. Vamos arriba, vamos con las nacionales en la sobresaliente. Blackout reciente revelan la fragilidad de los sistemas eléctricos en varios países. El Ministerio de la Mujer respalda ante el Tribunal Constitucional
Defensa de resolución que establece salario mínimo para trabajadoras domésticas. Gobierno coordina con sectores productivos para garantizar abastecimiento y estabilidad de precios. ¿Y dónde? El INAVI, es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, socializa proyectos de pliego de condiciones específicas para las licitaciones del almuerzo escolar de los próximos años lectivos. Apoderan a tribunal para conocer juicio preliminar contra Maribel y Antonio Espaillat por caso del derrumbe del Jet Set. Les recuerdo que esto es Repasando, edición 717 de este domingo 16 de noviembre de 2025. Repasando por Teleuniverso, Canal 29, desde Santiago para el país y el mundo. La producción es de Bemar Televisión. Domingo 7 a 9 en vivo. El presidente Abinader dice que República Dominicana es principal logístico de la región con Punta Cana. Aplazan para el 27 la revisión de medidas de coerción contra Ale Paquete, imputado de ultimar a otro en un restaurante. Jorge Luis Estrella, condenado a 20 años por asalto al Banco Popular, busca ser trasladado a Najayo. Salud Pública reporta que el virus sincitial respiratorio persiste, afectando especialmente a niños. Aspirantes a altas cortes proponen paridad entre hombres y mujeres en todas las instancias políticas. Autorizan venta anticipada de bienes para resarcir a víctimas de estafa inmobiliaria en caso Novasco. Vamos a continuar con los titulares sobresalientes en esta edición 717 de Repasando por Teleuniverso, Canal 29. A la República Dominicana lo visitan más de 9.2 millones de viajeros en los últimos 8 meses. Sentencia acoge venta anticipada de bienes en caso de estafa electrónica y lavado de activos. El gobierno de Abinader ha entregado 15,000 viviendas, duplica promedio anual con 3,000. Arrestan a 16 hombres acusados de violencia intrafamiliar y sexual durante Operación Mariposa. Joven inventor logra patente de embarcación autónoma para recolección del sargazo. Vamos a continuar con los titulares sobresalientes. Aquí le van las pérdidas de energía en el orden económico, son las sobresalientes que le voy a servir a continuación. Las pérdidas de energía aumentan a 38.5% en lo que va de año, equivalente a 689.4 millones de dólares. Crecimiento turístico dinamiza la economía. República Dominicana genera 815,000 empleos, impacta de manera directa a la gente. Aumentan a 204 pesos el seguro familiar de salud. A la ARS les pagarán 1.919.78 mensuales. Aduana anuncia que el monto de la regalía navideña será superior a los $5,000 este año. República Dominicana exporta hasta 3 millones de dólares en castaña de masa. Vámonos entonces con los titulares sobresalientes en esta edición 717 de este domingo 16 de noviembre del 2025. Nos vamos con los titulares sobresalientes en el orden deportivo. Kelvin Cruz, instalaciones deportivas para Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 están en un 90%. Fallece el cronista deportivo Tomás Julián Cabrera. Juego 1 de la final del torneo de baloncesto superior distrital termina con pleito
entre jugadores y varias personas apresadas. Otani y Juger repiten como los más valiosos de su respectiva liga. Mbappé llega a los 400 goles, más joven que Messi y Cristiano Ronaldo. Alemar que gana carrera Spirit del GP de Valencia de MotoGP. Vámonos con lo que sigue. Ahí están las internacionales en los titulares sobresalientes. Nuevo operativo de Estados Unidos en narcotráfico en agua del Pacífico deja 6 muertos. Haití, pandillas superan al gobierno con 500,000 armas y sólida finanza. Hijo del presidente de Colombia es acusado de corrupción. Rusia se muestra dispuesta a reanudar las negociaciones con Ucrania en Estambul. Más de 1.7 millones de niños afectados en Filipinas por el supertifón Fumvon, según la ONU. Brasil revoluciona Sudamérica con su primer tren bala a 350 kilómetros por hora. Vámonos con lo que sigue en titulares sobresalientes. Ahí están las regionales. Vamos a ver qué seleccionó la producción para titulares sobresalientes en el renglón de las regionales. Sector de Santo Domingo Este enfrenta situación de salud por brote de agua negra en la vía pública y los hogares. Residentes de San Cristóbal claman: Dios, cuídame antes de salir a las calles por temor a la delincuencia. Protestas estallan en Friusa Bávaro tras suspensión del plan asfaltado y retiro de maquinaria del Ministerio de Obras Públicas. Santiago Riverón, ese es el alcalde de Dajabón, somete ante proyecto de ley para regular ventas propiedades a extranjeros en la frontera. Derrame tóxico en la presa de deslaves del Yagal de la empresa minera Barrigol en Sánchez Ramírez. Ulises Rodríguez, en 1 año y medio hemos inaugurado 4 multiusos y reparado 100 canchas. Siga por ahí, alcalde, siga por ahí. Vámonos con los titulares. En la política, Omar Fernández identifica recursos para reducir impuestos al salario y reta al gobierno a cumplir la ley. Frente Amplio debatirá desafío de la democracia dominicana en conferencia por el 181 aniversario de la Constitución. El PRD en Europa ratifica compromiso con valores democráticos y renovación política. En Nueva York señalan a Javier García como preferido candidato presidencial del PLD. Cantidad de integrantes de organismos de Fuerza del Pueblo son más que PRM y PLD. Bueno, el completivo para hoy, vámonos con el completivo, con los titulares completivos que corresponden al día de ayer. El FBI busca presunto narcotraficante que sospecha pudo haber viajado a República Dominicana. Condenan a 30 años de prisión a 2 asaltantes que mataron a un hombre en el sector Los Paralejos. Misión de alto nivel de la DEA felicita al presidente Luis Abinader por su apoyo a la lucha contra narcotráfico internacional. De color se querella en Italia contra empresa Mobility ID, Mida Dominicana y GET Group Internacional por falsificación y abuso de marca. Una mujer mata de una puñalada a su expareja en Sosúa. Qatar destina 44 millones para apoyar la seguridad y la recuperación integral de Haití. Vámonos con lo que sigue. Ahí está, vámonos, más completivo. 3 dominicanos entre los 15 peores criminales inmigrantes arrestados por el organismo de migración de los Estados Unidos. Cuba acusa a Rubio de mentir para justificar el despliegue militar de Estados Unidos en la región.
6 menores mueren en bombardeo del ejército contra guerrilla en Colombia. El monorriel de Santiago no iniciará en diciembre. Se fue para agosto del año que viene. Interno que falleció en centro de corrección en Mao, condenado hace un mes por agresión sexual. Bebé de 2 meses hallada muerto en apartamento en Higüey. Rescataron con vida a su hermano. Vamos a continuar en esta edición 717 de este domingo 16 de noviembre de 2025. Les recuerdo que esto es Repasando por Teleuniverso, canal 29. Vámonos con los titulares de la fecha. Casi 3 millones de dominicanos viven fuera de República Dominicana. Específicamente, 2.874.124. Miles de personas salen a las calles en Ciudad de México contra la violencia. 578 dominicanos han sido arrestados este año para fines de repatriación en Estados Unidos. Agentes policiales y militares son los principales autores de los feminicidios en República Dominicana. Abinader pide al Congreso aprobar un préstamo de 178 millones de dólares para el metro. Nos sacaron como animales, secuela del desalojo violento que estremeció Barrio Cuba para ampliación Avenida República de Colombia en el Distrito Nacional. Hoy son las elecciones en Chile, habrá segunda vuelta. La comunista Jara es la puntera. Y por último, los titulares de la fecha: protesta por violencia en México terminan en enfrentamiento frente al Palacio Nacional. Vámonos de inmediato con la primera plana, ahí está. La primera plana de la semana seleccionada por la producción de Repasando para esta edición 717 que corresponde a este jueves 13 de noviembre. Ahí está el listín diario. El arzobispo se disgusta con el Papa León XIV. Yo exhorto a todos los televidentes que lean el editorial de esa edición del listín diario, que es precisamente sobre la carta que envió el arzobispo Osoria, Francisco Osoria, por no la destitución. Hay muchos medios que hablan que no, a él no le destituyeron. Él sigue siendo el arzobispo primado de América, el arzobispo de la arquidiócesis de Santo Domingo, del Distrito Nacional. A él le quitaron fue las funciones administrativas, financieras y del manejo del personal eclesiástico y el personal de apoyo. Fue que le quitaron. Y tiró una carta durísima ahí. Entonces el editorial del Listín Diario, que es un periódico ligado a la Iglesia Católica, su director Miguel Franjul es un hombre muy cercano a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahí está la primera plana del Listín Diario para este jueves 3. Entonces, vamos a continuar. Les reitero que esta es la edición 717 de este domingo, que es 16 de noviembre del 2025. Espere. La edición 719, las damas dominantes en el círculo de hierro de la alcaldía de don Ulises Rodríguez, juntas al armador, que ya sabe el armador quién es el armador. Él mismo sabe ya. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Antes de irnos a la pausa, vámonos con la pregunta de Repasando para esta edición 717. Ahí está, Repasando pregunta. ¿Quién puede explicar las razones
motivos por los cuales renunciaron el tesorero Ricardo de la Rocha y el vicetesorero Félix Eduardo García de sus responsabilidades en la directiva de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago ACI? ¿Quién puede explicar las razones, motivos por los cuales renunciaron el tesorero Ricardo de la Rocha y el vicetesorero Félix Eduardo García de sus responsabilidades en la directiva de la ASIS? Vámonos a la pausa, regresamos. Repasando, 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 repasando. Repasando, 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 repasando. Repasando, 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 repasando.
Continuamos aquí repasando en esta edición 717 de este domingo, que es 16 de noviembre del 2025. Ya sí se siente la brisa navideña. No la brisita aquella, no. Eso es otra cosa. Dicho sea de paso, hay que hablar de eso. Hay un cambio de metodología. Pues como quiera, ya están cuadrando lo que reciben los funcionarios que reciben los bonos, qué van a hacer. Esta semana fueron vistos con carros llenos los que le quedan bonos, huyendo. Pues, ¿saben de cuál supermercado? Pues esos bonos están amarrados a un supermercado exclusivo. Y entonces, como eso dura un año, antes que se cumpla, pues ya viene, ahí van a tener para el año que viene. Andan huyendo, comprando lo que necesitan ahora en Navidad, con los bonos que quedaron de la otra Navidad. Usted nada más tiene que ir ahí al Nacional de la Estrella Sadalay, que está en los Cerros Gurabo, y usted se pone a dar vueltas y que usted lo ve. Pues son unos descarados. Pues manden a otra gente, no van ellos, porque ellos son los que saben los vinos exquisitos y los whisky que les gustan. Así es. Entonces vamos a repetir la pregunta, que es lo que va de acuerdo al guión. ¿Quién puede explicar las razones, motivos por los cuales renunciaron el tesorero Ricardo de la Rocha y el vicetesorero Félix Eduardo García de sus responsabilidades en la directiva de la ASI? Bueno, son dos apellidos sonoros. Dos apellidos sonoros son. Ese Félix Eduardo García, ese es nieto de Félix García. No, sobrino de Félix García. Ese es sobrino de Félix García. Y el otro de la Rocha. Entonces, cuando en una institución como la ASI, cualquiera que sea la institución, el tesorero y el cotesorero, o el tesorero y el vicetesorero renuncian, algo está pasando con los cuartos de esa institución. Algo ha pasado. Esa no es una renuncia porque quisieron renunciar los dos al mismo tiempo. No. Descubrieron algo gordo ahí. Entonces, ¿quién me explica? Aunque a mí no. A mí no. A la membresía de la ASI. Pues la ASI es una institución pública que le compete a los asociados. A los asociados, ¿quién le responde? ¿Quién le explica a los afiliados de la ASI por qué renunciaron de una directiva que se puede decir que es reciente, que tiene poco tiempo? A lo mejor mi tocayo, Marcos Santana, que es el presidente de la ASI, lo explica. Se atreverá, pues es un sello bomígrafo del anterior presidente, del dueño de la ASI, Sandy Filpo. Ese es el dueño de la ASI. Ese Kitty Pony ahí. Entonces, ese Marcos Santana, ese es un sello bomígrafo de Sandy Filpo, hasta donde yo sé. Si se le reveló y cambió, no sabo. Ahora, ¿por qué renuncian el tesorero y el vicetesorero de la ASI, los dos, que vieron un asunto pecaminoso ahí? Que no se querían hacer cómplices de algo que ellos como tesoreros vieron, o no querían ejecutar con los cuartos de la ASI una situación que le plantearon, una práctica que se hacía en la anterior directiva. No, con nosotros no entramos en eso. Y renunciaron los dos. Esa no fue una renuncia fortuita, esa fue una renuncia discutida, consensuada. Pero como aquí nada más son los funcionarios públicos y los políticos que tienen que dar cuenta, ¿sí? Porque la directiva de unas instituciones como la ASI, la PEDI, Zona Franca, no tienen que dar explicaciones.
no tienen que dar explicaciones. Sí tienen que dar explicaciones. Sí están sujetas al escrutinio público. Sí sus cosas no son como una empresa que es suya, la familia, los accionistas, y usted le da cuenta a los accionistas. No, no, no. Tienen que dar cuenta. Y entonces aquí estamos nosotros reclamando una explicación al presidente de la ASI. No la cartica que pudieran haber mandado, no. Pues una cartica protocolar formal eso, ¿no? ¿Entiendes? O a ellos, a los renunciantes, que expliquen por qué fue que se fueron. Yo sé por qué se fueron. Yo lo sé, pero no es a mí que me toca explicarlo. Es al presidente, el tocayo Marcos Santana, que tiene que explicarlo. O en su defecto, los que renunciaron, es que tienen que explicar eso. Pero nada, ahí está el planteamiento, calladito, ¿entiendes? Cuando es otras cosas, entonces que no le corresponde, ahí están hablando y reclamando y diciendo esto y aquello. Pero cuando es de ellos mismos, se lo callan. Se lo callan. Entonces, señores, el presidente del Lidón tenía razón. Tenía razón. Vamos, señor director, vamos arriba, vamos arriba. Entonces hay que decir que la razón era de Vitelio Mejía, el presidente del Lidón, cuando vetó que los pitchers Manuel Clásico y Luis Ortiz entraran en el roster de las Estrellas Orientales en el béisbol de la República Dominicana, y se lo comieron vivo y lo criticaron, lo criticamos. Yo creo que me sumé a eso. Y entonces ellos vinieron, constituyen abogados, hicieron una demanda, porque él estaba negando sus derechos a trabajar, laborales, que eso no se podía aplicar aquí. Pero ven acá. Si peloteros dominicanos que están en el circuito de Grandes Ligas son suspendidos por sospecha, y entonces aquí lo vamos, no, hasta que no se aclare el asunto, no pueden jugar aquí. Y las Estrellas hicieron fuerza, los cronistas comenzan a decir que esto, que aquello, que Vitelio, que se cree que... Velo ahí, ve. Los dos están sueltos bajo fianza y acusados de amañar el picheo, de ponerse de acuerdo para hacer trampa en las apuestas, combinado, hay llamadas, mensajes. Al primer lanzamiento, la apuesta era en las bancas, que ahí se apuesta todo en deporte, a más, menos, a extraer, a que va a ponchar tanto, a que este bateador lo van a ponchar, a que el primer lanzamiento es bola o extrae, usted apuesta. Entonces, ellos apostaban que el primer lanzamiento era bola, combinado con el pitcher, y el pitcher la mandaba bola. 400, le tienen calculado que se habían ganado 450,000. Entonces hay que decir que Vitelio Mejía, el presidente del Lidón, tenía razón cuando vetó que las Estrellas colocaran a esos dos vagabundos rastreros en el roster de pitcher de las Estrellas Orientales. Velo ahí. Es un precedente. Cuando suspendan uno en las ligas mayores, nadie va a venir aquí a inventar y a ponerlo en el roster. Ya hay un precedente que lo estableció Vitelio Mejía. Ahí está. Ahora, señores, esa es vergüenza ajena, ¿eh? ¿Cómo es que eso demuestra una vez más los niveles? Pero el Emmanuel Clase, un hombre que va a quedar como agente libre y conseguía un contrato por un par de años, qué sé yo, 30, 40 millones de dólares, y por unos pesitos.
Oiga, es que es rastrero, es rastrero. La mona es mona, aunque se vista de seda. Lamentablemente, de los niveles que vienen nuestros jugadores, no hay forma de que superen eso. Es que es un problema de hogar. Usted no ve el comportamiento de Vladimir Guerrero Jr., la actitud de ese muchacho, la forma de ese muchacho. Ah, porque tuvo un papá que lo alineó. Starling Javier, para poner otro ejemplo, Starling Javier. El hijo de Felipe, Moisés Alou. Es que hay. Pedro Martínez. Pujol. Es que tuvieron hogar, forma. Y eso vienen todos de pobre igualito que los demás. Pero no tuvieron la oportunidad de tener un hogar que los formara. Y después que llegaron, tampoco se preocuparon por superar y por desarraigar esa ignorancia y ese comportamiento. Esa es la única explicación, que dos tipos en las grandes ligas que tienen ya cierta acumulación de riqueza y que todavía le quedaba para acumular riqueza, porque después que terminaran en las grandes ligas se iban para Japón y conseguían todos los dólares que quisieran. No, hacer apuestica para conseguir unos chelitos, una vagabundería. Pero vergüenza ajena, que no crea mucha gente que lo ha oído hablar. Eso le hace un daño a la imagen de República Dominicana. República Dominicana es el foco de atención. República Dominicana en este momento es la nación que más pelotero en términos de su población, en términos de su amplitud territorial, en términos de su peso en el globo terráqueo, es la nación con más pelotero en el primer deporte del mundo. Digo, de este lado, porque de aquel lado es el fútbol, obviamente. ¿Entiendes? Es República Dominicana. En el fútbol yo no creo que haya más de 2 dominicanos haciendo un papel más o menos ahí. En España hay un dominicano, pero en el béisbol somos nosotros, la atención. ¿Y usted cree que esa preeminencia del país en el deporte rey, que es el béisbol, en los Estados Unidos y parte del mundo, esa preeminencia de la presencia de nuestro pelotero y entonces el foco de atención, eso no ha contribuido para ese número que hay de turistas que visita el país? Para que aquí también todos hoteles no gastan. Aquí ponen un museo del béisbol y donde lo pongan, que debe ser en San Pedro de Macorís, obviamente, el turismo se dispara. Así que lamentable esa situación. Miren una cosa. Miren, póngalo aquí, ven. ¿De cuándo es esto? Este periódico es del viernes 14 de antes de ayer, miren. Este es el periódico Hoy. Véalo ahí, vea. Ahí está bien, vea. Miren ese titular. Leonel lanza granizada de críticas al gobierno. Mira. Esa no es una primera plana cualquiera, vea. Los periódicos tienen una primera plana, véala ahí, vea. Vea cuántas noticias tiene en primera plana el periódico Hoy, del viernes pasado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 titulares de primera plana. Pero en el periodismo hay lo que se llama la primera de la primera. Entre esas 7 titulares, incluida una del presidente en la graduación de 2.424 policías, la principal de la principal, ¿a quién se la dan? A Leonel se la dan.
Y miren ese titular, lanza granizada, ¿no sabe lo que? Una granizada. Ustedes saben de esa noticia que está en la primera plana. ¿Dónde la pusieron? En la contraportada, vea. Es en la contraportada que está el desarrollo de la noticia que Eloy le puso en la primera de la primera del viernes al presidente Leonel Fernández. O sea, no se la puso en la 16, porque hay un número significativo de ciudadanos que cuando cogen el periódico hacen esto. Y ven lo que hay en primera plana y hacen así, vean. No se ponen a abrir el periódico, no. Hacen esto, ven la primera plana. Entonces, se la ponen en primera de primera, Leonel, y se la ponen aquí, para que cuando la gente la vote, la vea otra vez y la lea. Marco, ¿qué tú quieres decir con todo eso? ¿Y qué es eso? Tú dando una cátedra de cómo es la primera plana y eso. Tú no eres periodista para estar dando eso, ni tú sabes mucho de eso. No, yo lo estoy mostrando para que mis amigos del PRM, en vez de estar aquí planificando cómo joderme a mí y sacarme de este programa, como la gobernadora con su trío que tiene ahí, la glamurosa, señorísima, señora distinguidísima Rosa Santos, en vez de estar conspirando y patrocinando programas para que, un programa de que a esta hora en otro canalito por ahí, para aplacar a Marco y competir con Marco, en vez de estar cayéndole atrás a este loquito viejo, insignificante, le presten atención a ese tipo de cosas. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Que poderes fácticos ya se alinearon con Leonel Fernández. ¿Y de quién es ese periódico? De uno de los hombres más ricos e influyentes de este país, Pepín Corripio. ¿Y usted cree que esa primera plana puesta en el reverso, eso fue tuito? ¿Usted cree que ese titular es un titular que se lo soñó uno que está ahí en la redacción? Lanza granizada. Pues una palabra rebuscada para titular, para que el titular llame la atención. Yo la leí la noticia y realmente son como 10 en una exposición que hizo en una reunioncita en un restaurante de la capital con profesionales. ¿Y usted sabe quién encabezaba esa reunión de profesionales? Político quemado, Arítide Fernández Suco, el Chato, y un santiaguero, vecino mío, amigo mío que lo aprecio mucho, Abrancito Suet. Esas eran las dos figuras de la reunión que fue Leonel y lanzó, según Eloy, esta granizada. O sea, una actividad de quinta categoría, y Eloy lo trae y lo convierte en ese titular espectacular. Entonces, amigos del PRM, en vez de usted estar de mediocre, quitando anuncios y diciéndole, no le pongan anuncio a Marco, y poniéndome a mí en una lista negra. Y cuidado Wellington con Marco. En eso que ustedes tienen es que le está cogiendo la noche para caerle atrás a Leonel Fernández Reina. Es que poderes fácticos se están alineando con Leonel. Ya no es de que Manuel Estrella fue con él a Nueva York. Los enemigos del ingeniero Manuel Estrella, mi amigo Manuel Estrella, no. Ese titular demuestra que ese ricazo, millonario, influyente, Pepín Corripio, con su medio de comunicación, se está alineando con Leonel Fernández Reina. Eso es lo que ustedes tienen que prestarle atención. No a este chivito y tal de chimoso, robándose bonito. Eso que le va a costar a ustedes el poder. Es que debieran hacer un seminario en Jarabacoa
analizar ese tipo de cosas. Es eso lo que tienen que ponerse a ver. Y no diga que cositas allí, bonito, que no le dé bono a ese, que ese no está con nosotros. Eso es lo que tienen que ver. Ese tipo de cosas que tienen que ver. Es que eso no es al azar. Que eso no fue. Es por donde Leonel, el trillo que ya Leonel está caminando. Y se lo estoy, es una recomendación, porque le está cogiendo la noche. Vámonos con la fecha para recordar. Vámonos con la fecha para recordar. 13 de noviembre del 2015 al 13 de noviembre del 2025. 10 años del ataque terrorista más letal en París, Francia, con un saldo de 130 muertos y 350 heridos. La realizaron 9 hombres armados y suicidas vinculados al Estado Islámico. 10 años de ese ataque en París, Francia. 130 muertos y 350 heridos. Suicida del Estado Islámico. Ahí está. Y yo quiero también destacar el guión que revisamos y pusimos en práctica la producción antes de tiempo. Eran 2 fechas, a 1. Se introdujo otras cosas que había que buscarle espacio. Pero yo quiero resaltar que un día como hoy, pero en 1960, murió Clark Gable, uno de los actores de la época de oro de Hollywood. ¿Usted no se acuerda quién es Clark Gable? Mire, ese es el protagonista de Lo que el viento se llevó. De Lo que el viento se llevó, ese, el que hacía el papel de Red, no me acuerdo ahora el apellido, de Red, hacía un coronel confederado. Hay que hablar, en el cine hay que hablar antes y después de Lo que el viento se llevó. Esa es una de mis preferidas. Un día como hoy murió el protagonista. Entonces, nació en 1901, 59 años tenía. Fue de repente que murió. Y entonces Lo que el viento se llevó se grabó en 1939. 1939. Un papel que él no quería realizar, pero todavía estaba emergiendo. Después de Lo que el viento se llevó, se convirtió en una estrella extraordinaria. Después se fue para la guerra, la Segunda Guerra Mundial, a la aviación, y cuando vino de allá ya su tiempo le había pasado. La última película que firmó, que no la llegó a ver estrenarse, porque murió 3 semanas antes del estreno, fue con Marilyn Monroe. Así es que ahí está esa fecha también. Red Batter, el coronel Red Batter, que es Clark Gable, en Lo que el viento se llevó, murió un día como hoy, hace 65 años. Murió en el 60, el 16 de noviembre del 60. Al 16 de noviembre 2025 hoy, 65 años. Y usted ve Lo que el viento se llevó y está igualito. Así que ahí está. Entonces, muchos titulares, muchas cosas. Yo soy sincero, yo no voy a hablar mucho de esa visita a la gobernadora. No quiero meterme, de la gobernadora de Nueva York, obviamente. No quiero meterme en cosas. Pero yo estoy aquí no para venir a celebrar y decir que todo está bien. No. Yo estoy aquí para ver lo que no dejan ver o lo que usted no ve. Por ejemplo, yo no entiendo por qué en la visita de la gobernadora de Nueva York, el anfitrión principal fue el síndico, porque él no es el homólogo de ella.
debió ser la gobernadora. Y ustedes saben que yo y la gobernadora no nos comemos maní juntos, que nos repelemos. La gobernadora y yo somos como aquellos muñequitos del gato y el perro, que cuando se toparon así, ¡ah! Porque ambos se tenían miedo. Pero yo estoy diciendo y tratando ese objetivo, era ella la que tenía que ser anfitriona, pero el alcalde lo cogió porque el alcalde eso es lo que le gusta, el figureo, lo mediático. Yo no quiero meterme en eso, no quiero meterme en eso. También ahora, venga acá, cuando venga una figura prominente del extranjero, como es la señora gobernadora de uno de los estados más importantes de la Unión Estadounidense, por demás el estado donde residen más dominicanos, por demás el estado que tiene más vínculo con el país, por demás el estado que tiene un representante en el Congreso de los Estados Unidos de descendencia dominicana santiaguera. ¿Qué más prominente que la gobernadora en esa visita que hizo? Entonces ahora cuando venga un prominente visitante como la gobernadora y hay que enseñarle algo de Santiago en el son de queca en los pepines. O sea, eso es más representativo en todo el orden que el centro de León Jiménez, que el centro cultural es León Jiménez. No, espérate. Un momentito. Eso es intereses y populismo barato. El son de queca, que yo lo respeto y respeto al que va. Eso es una calle cerrada para beber romo y cerveza y otras cosas. Eso no es ni un museo, eso no es una muestra representativa de la cultura dominicana. Eso no le hace honor a las raíces folclóricas del país. Eso es una gente que se idearon un buen negocio, que cogieron una figura icónica de los pepines, un hombre humilde, que dicho sea de paso, murió de hambre en el hospital Cabral Ibáez. Solo y abandonado, queca. Un zapatero que oía son en la esquina los domingos bebiendo ron con los amigos. Bueno, está bien, rindanle honor, yo estoy de acuerdo, pero no me vengan a decir ahora muy que esa es la expresión cultural y representativa de Santiago para que venga una figura como la gobernadora de Santiago y tú me la lleves principalmente de todo lo de Santiago a son de queca. Pues tú me dices que tú la llevas y la pasas por Casa Bader, que tiene una historia, una impronta en este pueblo. No te lo digo. Pero en vez del centro de León Jiménez, a son de queca. No, yo lo repito y que se ponga bravo el que quiera. Eso es que cierran una calle para beber ron y cerveza y otras cosas y bailar y agarrarse ahí. Un grupo de gente y le va muy bien a los que están en eso. Y el vecindario alquilando sillas, alquilando el baño, hace negocio, aumentan sus ingresos, lo cual me alegro mucho. Y que le vaya bien. Pero no quieran venir ahora a decirme a mí que cuando se trae, usted lleva a un visitante extranjero al cementerio de la 30 de marzo y le busca a Edwin Espinar para que le explique la historia y el significado de las tumbas que están ahí. Y eso, en términos culturales e históricos, es más significativo que llevó una gente al son de queca. A ver qué. Ahí no hay tres gente que sea histórico. Ya los solos hombres no existen en este pueblo. Solos hombres era un ciudadano de Pueblo Nuevo, que era un bailador de son. Ya Pepe Claudio murió hace muchísimos años. Ahí van improvisados gente a gozársela y a ver mujeres y a meter mano. Bien por lo que van a eso. Me alegro.
Y entonces esos que van a eso, ahí le venden cerveza y hacen negocio. Bien por lo que hacen negocio. Me alegro por lo que hacen negocio. Que rindan su chelito que no le da el sueldito y esto y que hagan negocio. Me alegro, pero no para venir ahora a poner son de queca como que es la máxima expresión cultural, folclórica y antropológica de este pueblo de Santiago. No. Un momentito, no. Eso es un desconocimiento y una falta de eso, vea. Que parece que es una de las características sobresalientes del síndico actual y de otros que lo han antecedido, pero ese no es el tema. Por eso la visita de la gobernadora, me quiero centrar en esto. Adelante, señor director. Abinader y la gobernadora de Nueva York reforzarán cooperación sobre visita de la gobernadora. Entonces, miren ahí, ¿quién está acompañando al presidente? El canciller Álvarez y el presidente de la República. Y ese acuerdo de colaboración la firmó el presidente en representación del Estado Dominicano y la gobernadora en representación del Estado de Nueva York. ¿Y por qué no lo hizo el alcalde de Santiago o la gobernadora de Santiago? Porque no tienen facultad para eso. Porque es un problema complejo. Ella no representa a Estados Unidos, pero en términos de ley y jurisdicción, ella es la gobernante del Estado de Nueva York y ella puede comprometer al Estado de Nueva York a su gobernanza con otro órgano o con otro país. Por eso es eso. Pero, ¿y qué busca ahí el canciller si Nueva York no es una república, pero no es un municipio, ni es una institución descentralizada, es un Estado? Porque, como dijo uno, porque no. Estados Unidos es una república federada, que se denomina la Unión, que tiene 50 estados que conforman esa gran nación. Y esos estados tienen su ley propia. Por eso hay estados en Estados Unidos que tienen la pena de muerte y en otros no. Y esos estados tienen su propio Congreso que dictan las leyes de ellos. Pero el Congreso Nacional que está en Washington dicta las leyes para todo el mundo. Pero a veces el Congreso Nacional dicta leyes o resoluciones que chocan con la ley del Estado y se caen porque priman la del Estado en ocasiones, o se caen la del Estado porque priman la del Congreso Nacional. Ahora, eso no es único. Hay este caso de Brasil. ¿Cómo se llama Brasil? República Federativa del Brasil. Igualita que los Estados Unidos. ¿Cómo se llama México? Estados Unidos mexicano, que se llama Estados Unidos mexicano, siendo una república como es México. Ahora, igualito, en los estados de México hay congresos locales y hay leyes locales allá. Incluso cuando el Congreso de la Federación, como le dicen en México, dicta una ley, 23 estados, que es la mayoría, tienen que hacer la suya para que entre entonces en vigor. Por eso no es nuevo tampoco. Ya le dije Brasil y le dije México. Argentina. Argentina no tiene estado sino provincia, pero esas provincias se eligen por voto, igual que los gobernadores de los estados de México y Brasil. Es por voto directo y popular que se eligen. ¿Entiendes? En Argentina, los gobernadores de la provincia es por voto y tienen su congreso. Y dictan leyes que rigen la provincia. O sea que eso no es nuevo. Ahora, en Estados Unidos Entonces, ¿qué hizo el gobierno dominicano?
que le dio a ella un estatus. Ahora, fíjense una cosa, cuando ella llegó al palacio, no la recibieron con honores militares como jefe de Estado, porque ella no es jefe de Estado. El jefe de Estado de los Estados Unidos es Donald Trump. A ella no le hicieron los honores que le hacen a un jefe de Estado. Sin embargo, en el acuerdo le dieron un trato de jefa de Estado del Estado de Nueva York. Por eso está el canciller ahí, por eso ahí no hay un ministro, no hay un síndico, porque el acuerdo fue global. Entonces, es que eso va a traer muchos beneficios para Santiago y la gobernadora ahí desplayándose de lo que eso significa. Ese acuerdo no es para Santiago que firmó el presidente Luis Abinader junto al canciller con la gobernadora del estado de Nueva York. Eso es para República Dominicana. Ahora, el gobierno puede mandarlo para aquí, mandarlo para allá, pero ese acuerdo no implica nada específico para Santiago, nada. Además, ¿por qué ella esa está buscando, porque ella no es electa? Otra aclaración que vi ahí unos amigos hablando. Ella era la vicegobernadora de Cuomo, el que perdió la alcaldía ahora. Cuomo era el gobernador, hijo de aquel legendario gobernador Mario Cuomo, demócrata. Lo sacaron, tuvo que renunciar porque lo acusaban de acoso sexual y entró ella, que era la vicegobernadora. Ahora ella va a las elecciones y ella anda buscando el voto dominicano. Ella vino a Santiago porque Santiago es la capital de las 18 provincias del Cibao, que es la que tiene más habitantes en Nueva York. Y ella vino, ¿con quién vino? Con Adriano, que es santiaguero. Adriano es para allá. Y vino con una serie de funcionarios dominicanos a darse un baño de pueblo aquí en Santiago, a mostrarse cercana a los cibaeños, a los dominicanos. Eso fue que vino ella. Esa visita de la gobernadora del estado de Nueva York fue una visita política. Fue una visita política. Pues dejemos eso ahí. Vamos a repasar el dato, vamos a repasar el dato. Vamos a repasar el dato. Vámonos con el dato. Ahí está, repasando el dato. 3 mujeres han sido embajadoras de Estados Unidos en República Dominicana. Donna Rigna, 1994-1999. Robin Bertin, 2018-2022. Y ahora está Lea Francis Campo, 2025, 4 años que duran. Ahí están Robin y Campo, están designadas por Donald Trump. Y Donna Rigna, esa es una de las embajadoras norteamericanas que ha intervenido en una de las crisis políticas más importantes de República Dominicana. Esa fue la que intervino en la crisis electoral del 94. Esa fue la que negoció que Balaguer se rebajó los 2 años y hubo un recorte y hubo una modificación constitucional. Esa fue la que convenció a Peña Gómez que había que negociar. Lo dice Peña Gómez, no yo. Un video que anda por ahí. Esas son las 3 mujeres que han sido embajadoras de los Estados Unidos en República Dominicana. Al amigo comunicador que estaba hablando, segunda mujer, se le olvidó a Donna Rigna. Ahí están. Vámonos con el otro dato. Tenemos otro dato, ahí está. Ahí está el otro dato que tenemos para el día de hoy. Estados Unidos emite última moneda de 1 centavo antes de su retiro definitivo. La última moneda fue acuñada el miércoles 12 de noviembre de este 2025 en Filadelfia. Y así llegamos al fin de 232 años de fabricación. Lo hizo la Casa de la Moneda, que está en Filadelfia, en un acto ceremonial. El costo de cada centavo, oiga bien, son 3.69 centavos. O sea, acuñar un chele, un penny, como le dicen, allá damos un penny,
cuesta 3.69 centavos. Su costo no es sostenible. 56 millones se ahorra en la producción, cada vez 56 millones. Hay, oiga bien este dato, 300.000 millones de centavos en circulación. De los 80, 1980 en adelante, se dejó de fabricar de cobre, ahora se hace de zinc. Numismática se continuará en cantidades limitadas para coleccionistas y de manera histórica. Y finalmente el Chele norteamericano, que se hizo su última edición, tiene en la cara principal a Abraham Lincoln y en el reverso, en la cara cruz, en la cruz, como decimos nosotros, cara o cruz. En la cara tiene a Abraham Lincoln y en la cruz tiene el símbolo de la Unión de Estados Unidos. Ahí estuvo el dato. Bueno, esto es mala suerte. La diputada de la Romana mintió. Su responsabilidad es mía moral que justifica. Mintió. Yo nada más le quiero decir a la señora, mintió, yo estoy separada, digo, llevó el divorcio, la solicitud de audiencia para el divorcio, el mismo día que le metí en preso al marido. Ese vegana, no es de la Romana, pero se casó con ese tipo y se fue para la Romana. Pero esa fue gobernadora de Luis los primeros 4 años. ¿Y qué tan grande hizo el marido y ella de aporte al triunfo de Luis, que la escogieron para gobernadora en la Romana, por encima de las mujeres? ¿Y quién es el responsable en el PRM para que la impusieran en la boleta después que el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional dijeron que ella no podía ir en la boleta porque había una encuesta del Centro Económico del Cibao que ponía otra por encima por ella? ¿Y quién fue poderoso en el PRM que dijo esa encuesta no vale, vamos a hacer otra? Hicieron otra de la Galo y vino ella ganadora y la impusieron. Y entonces los cuartos del narcotráfico del marido no influyó para esa señora sacar 14.715 votos en la Romana. Pues la saquen la 1 en Santiago. Es una cosita, ¿no? En la Romana, 14.715 votos por encima de un legislador, que es un legislador de verdad y un líder ya cedeño. Romana. Esa, a base de los cuartos de narcotráfico. Entonces, esa señora ya de esa diputación, pero el PRM no se atreve a pedírselo, porque el presidente de ese partido fue que la impuso. Ese era la correa de transmisión entre todos los que han aparecido, que han habido regidores, no, y el partido. Eso. Entonces, le siguen al PRM dándole golpe morales. Ese otro golpe moral. Otro golpe moral que lo puede apalear si la destituye. Vótenla del partido. Usted no es más del PRM. Usted está votada. No quiere renunciar, se queda, pues quédese ahí con su diputación. Pero usted no puede decir que es del PRM. Den demostraciones contundentes, pero Paliza, el señor Paliza, no se atreve. Vamos a la pausa adelantada. Regresamos de inmediato. Repasando, 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 repasando.
repasando, repasando, repasando. Bueno, aquí estamos de nuevo. Continúa repasando en esta edición 717 que corresponde a este domingo 16 de noviembre. Sí, yo no lo niego. Entonces, fuego, fuego, fuego. Va a su caso. Entonces, hay que buscar sosiego y volver. Esos clásicos procuran eso. Pero el resultado, todo un acontecimiento en la calle. ¿Y cuándo tú encuentras eso? ¿Cómo es? Producción, eso no es a lo loco. Eso es producido, buscado, y nos repetimos con artistas. Un día de esto vamos a tirar. ¿Cuál le gusta más a usted a mi manera? Sí. Frank Sinatra, a mi manera. Vicente Fernández, a mi manera. Richie Ray, Bobby Cruz, a mi manera. Pero estamos hablando de artistas fuera. Andrés Rieu, pero ese es instrumental. Eso es un espectáculo que lo puse hoy. Elvis Presley, por ese que a mí más me gusta. Elvis Presley. ¿Usted lo ha escuchado? Elvis Presley. En una presentación en Hawái, compadre. Un año y pico, dos, antes de morir. Ahí está. El domingo cuando yo salía, me dice el amigo García, una llamada ahí, que dice Negro Vera que pase por su casa. Yo no pregunté, ¿para qué? ¿Qué dijo? No. Cuando una persona como Negro Vera, mi amigo Negro Vera, me deja un mandado que pase por su casa que me quiere ver, yo simplemente llego en el menor tiempo posible, para lo que sea, no pregunto. Y cuando llegué, como siempre, Negro, afable conmigo, nos sentamos, discutimos, como siempre dialogamos de temas, incluso de un tema que yo había tratado el domingo pasado. Él opinó, me dijo, y después que hablamos unos minutos, me dijo, mírate, otra funda de libro de Negro. Que te estaba llamando ayer, pero ese teléfono tuyo, Negro, ese teléfono mío vive intervenido y tú estás en la lista. Era para que yo llevara el bulto que me había dado anterior para buscarme. Lo guardó en una funda y yo me lo llevé. Entonces, miren, vean. Miren. Ese es el primer libro de Hanley, no, creo que es el segundo, de Hanley Herman. Pero ese no es sobre caracoles, no. Ese es sobre Camaño, una especie de biografía de Francisco Alberto Camaño Deño. Ese. De Hanley Herman es el que mejor ha escrito sobre Camaño en todo el sentido. Mírenlo ahí. Me dio otra sociología dominicana. En el primer paquete, en el primer bulto, me dio 2 tomos de sociología política dominicana de Juan Isidro Jiménez Grullón. Estos políticos de ahora no saben con qué se come eso. Juan Bo, sí. Moya, Roberto Casá, todo lo que tú quieras, muy bueno. Ahora hay uno ahí, un historiador, apellido Hinoa, muy bueno, muy profundo, extraordinario. Estoy releyendo un libro de historia resumida de él, de Hinoa. Entonces, véalo aquí. Pero de sociología, hay que hablar de Juan Isidro Jiménez Grullón antes y después. Mire lo que me regaló Negro. El que más me gustó de la funda que me dio ahora. El fin del poder. Y usted sabe qué me gustó de esto. Este libro está subrayado por Negro. O sea, fue un libro personal que me dio. Y me preguntó por un hijo mío abogado y me dio este libro con la encomienda que se lo dé a un hijo mío. Obviamente a Marcos Román Martínez Pérez, legítima defensa en el caso de Elías Dime. Este es un caso que llevó Negro. Primero lo tuvo Marcelo Sánchez y
otro distinguido abogado, sí, lo tuvieron después, lo cambiaron para la jurisdicción de Santiago por sospecha de los jueces de la Romana. Este fue un hecho que aconteció en un núcleo familiar que tiene que ver con hermano, con cuñado, muy bueno. Como él me dijo que se lo diera al hijo mío, yo de una vez quería ver de qué se trataba. Hay una intervención de don Negro Vera en Revista 110 en el momento de este caso. Y ahí, si usted les entrevista, que está transcrita aquí, usted sabe de qué se trata. Yo la leí, sé, y voy a cumplir con su mandato de que se le entregue a mi hijo. Cuando leí este libro, cuando lo cogí en la mano, lo leí la entrevista, lo oí y sé el contenido, y puedo hablar de ese caso yo, ya. Me acordé, Negro, de un libro de Eleazar Gaitán, el gran Gaitán de Colombia, que lo asesinaron y la muerte de él produjo el bogotazo. Pero ese no es el tema es que Gaitán tiene un libro de una defensa que él le hizo a un sargento que se vio involucrado en un crimen y él logró sacarlo en libertad. Entonces, como era un político liberal, camino a la presidencia, lo atacaron por haber defendido. Entonces, él publicó un libro que casualmente se llama Legítima Defensa, de Eleazar Gaitán, que yo lo tengo en mi biblioteca y lo leí hace muchos años y me acordé de este libro. Miren, a esos abogados jóvenes que se dedican a litigar en lo penal, busquen ese libro y léanse ese caso, que ese es un caso en materia penal como los formularios de Jorge Blanco. Ahí están todos los pasos que hay que dar ahí. Es una guía para los que ejercen en materia penal. Se lo voy a hacer llegar. Agradezco a Negro su distinción y que me regale el libro de diferentes, estos políticos, que es Litro Wiki y eso. Ahora, yo quisiera que Negro me regalara algo que él no me puede regalar, porque lo que yo quiero que Negro Vera me regale es intransferible, no se puede ni testar. Denle esto a Marco cuando yo me muera. Pero eso es lo que yo quisiera. ¿Qué? La coherencia de Negro Vera, la fe en sus principios, la defensa intransigente de su criterio, su forma frontal y transparente en la defensa de lo que cree, su firmeza en sus ideales. Pero él no me puede regalar eso, lamentablemente. Eso no se regala, eso no se testa. Eso se puede emular. Y yo quisiera entonces, como él no me puede regalar eso, porque eso no se vende en farmacia, yo quisiera emular a Negro Vera. Difícil, muy difícil, pero por lo menos tenerlo de referente es suficiente. Vámonos con los titulares de la semana, Titulares de la semana, señor director. El farandulero: cancelan concierto de Diego Torres en Santo Domingo por baja venta. El show estaba pautado para este 16, para hoy, 16 de noviembre, en el Teatro Nacional. Sin embargo, el artista dice que su pensión fue por incumplimiento de contrato. Continuamos con los titulares de la semana. El económico: ministro de Hacienda y Economía Magín Díaz no ve prisa en aplicar la reforma fiscal sin antes llegar a un acuerdo entre los sectores. El deportivo, los titulares de la semana. Los lanzadores dominicanos de los Guardianes de Cleveland, Luis Ortiz y Manuel Clase, se declaran inocentes de cargo por presunto amaño de apuesta. Ambos sueltos bajo fianza. Titulares de la semana. El municipal: el gobierno inicia desalojo para ampliación de la República de Colombia en el Distrito Nacional. Residentes se resisten. Titulares de la semana. El internacional: Congreso de Estados Unidos aprueba acuerdo y pone fin
A 43 días de cierre del gobierno, el más prolongado en la historia del país, Donald Trump firmó dicha ley. Vámonos ahora de inmediato con el minuto municipal. El minuto municipal, más que una obra, hospedaje ya que una estafa. ¿Por qué una estafa? Miren, la remodelación más profunda y amplia que se le ha hecho al hospedaje ya que en su momento fue la administración de Víctor Méndez. Víctor Méndez fue alcalde 78-82, 40 y pico de años. Remodelar los hospedajes Yaque es una estafa. No es que se lo van a coger, excepto de las comisiones, es una estafa porque eso no va a resolver nada. ¿Cómo van a decir a mí que una remodelación de un mercado público, en este caso el hospedaje, 3 niveles? ¿Y quién va a comprar en un segundo nivel, un tercer nivel, berenjena y aguacate, lechuga y remolacha, medio pollo? El hospedaje, más que el detalle de eso, es un centro de acopio donde vienen por cantidad los productos agrícolas, los vegetales, y de ahí se surten los restaurantes, los comedores, la cafetería, los pequeños supermercados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que es básicamente un centro de acopio. Entonces, ¿qué tú me estás hablando de hacer 3 pisos? ¿Para qué? ¿Para almacenarlo? No, el problema del hospedaje, entre otras cosas, el copamiento vehicular que se hace para traer, desmontar esos productos, que incluso esos camiones permanecen ahí hasta que se vacían. Pero el hospedaje no es el hospedaje. No es la inmundicia que representa el hospedaje, no es el caos que representa el hospedaje. El hospedaje es, señores, y es lo que hay que sacar de ahí, porque si usted saca el hospedaje de ahí, no está sacando la asquerosidad, la inmundicia, la falta de higiene para los productos que consumimos, no. Usted está eliminando, porque es el hospedaje que ha traído con el tiempo el centro de prostitución más grande que hay en el centro de la ciudad. Todo lo que hay alrededor del hospedaje, usted pasa y dice habitaciones, hotel, por la prostitución más baja que hay, controlada mayoritariamente por las haitianas. Pero esa prostitución no es solamente femenina, es masculina. Ahí fue que un haitiano se enredó con aquel folclorista y él se lo llevó para su casa y lo mató. Fue ahí que lo consiguió el hospedaje. El hospedaje es en este momento el centro de microtráfico más grande que hay en la ciudad, en el centro de la ciudad, porque el hospedaje está ya hoy día en el centro de la ciudad. No como antes, que estaba en la afuera, no, centro de la ciudad. Pero el hospedaje ya que ha generado esa prostitución al más bajo nivel, generalizada, ese microtráfico, ese desorden, esa indisciplina que ha hecho que la arteria de almacenes de provisiones más grande que había en el Cibao y que había en Santiago, la avenida Valerio, venga degenerando y copando los alrededores de La Joya, de Baracoa y del centro de la ciudad. Entonces, sacar al hospedaje no es sacar la venta de platanitos, de yuca, de vegetales, no. Sacar el hospedaje es eliminar el foco de prostitución y de microtráfico más grande que hay en el centro de la ciudad, que por ahí no se puede pasar. Al hospedaje y sus alrededores han dejado de ir mujeres, damas, las hijas de nosotros, porque la confunden con una prostitución que arranca a las 8 de la mañana y amanece en toda la esquina de hombres y mujeres.
Pase por la calle Colón con Restauración para que usted vea. Pase por la Independencia entre Pedro M. Hungría y la General López o la Antonio Guzmán para que usted vea lo que le estoy diciendo. Pase por la Máximo Gómez, desde la Antonio Guzmán hasta allá abajo, hasta el final, para que usted vea. Coja la Anselmo Copelo, de la Restauración a la Circunvalación, para que usted vea lo que le estoy diciendo. Entonces, hacer una remodelación del hospedaje Yeque, invertir toda esa millonada, es una estafa. Es una estafa. Entonces, el cuento es que es el presidente que quiere. Pero ese alcalde no tiene talante, no tiene personalidad para decirle al presidente, presidente, mire este informe, ahí no se puede hacer eso, con ese dinero vamos a sacar eso de ahí, que se van a disgustar, 200 gente se van a disgustar, que se disgusten. Si no hay un Abel Martínez Durán que se empantalonó y sacó el mercado de la pulga de Pueblo Nuevo, ¿qué fuera hoy de la ciudad? Bueno, pues lo que originaba el mercado de la pulga de Pueblo Nuevo, que Abel lo sacó, atento a él. ¿Y qué pasó? No pasó nada, se religió después de eso. Eso es lo que genera, igualito, los hospedajes Yaque. A eso hay que sacarlo de ahí. Hacer una remodelación es una estafa, porque en un par de años eso va a volver a ser lo mismo otra vez. Y se va a seguir incrementando los males que los rodean. Vámonos con los titulares de la semana, vámonos con los titulares de la semana. Los titulares de la semana, vámonos con el regional. Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, lo suspendieron por mala administración. Él entiende que fue por mala administración. Titulares de la semana, el jurídico. Jueza Pilar Jiménez Ortiz denuncia sesgo político en su evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura. Envía carta y acusa de actuar fuera del marco legal. Titulares de la semana. El PRM impuso a Jacqueline Fernández, diputada de la Romana, pese a sentencia del Tribunal Superior Electoral y Tribunal Constitucional que favorecían a otra, y encuesta del Centro Económico del Cibao la descalificaba. Titulares de la semana. Colapso eléctrico trastorna al país. El apagón general afecta a la República Dominicana y genera caos en el tránsito. El servicio se interrumpió más de 6 horas. Autoridades descartan sabotaje. Autoridades no tienen aún causa del colapso eléctrico. Titulares de la semana. Los feminicidios han dejado más de 1,000 huérfanos en 8 años. Casi 800 mujeres fueron asesinadas. 1,072 menores afectados. Eso está en Diario Libre del 14 de noviembre del 2025 en primera plana. Vámonos ahora entonces con la frase de la semana. No habrá impunidad para los narcos. Eso fue Raquel Peña, vicepresidenta constitucional. Está en la primera plana del Listín Diario del martes 11 de noviembre del 2025. La cita es, para los que me acusan que me invento frases. Ahí, sobre carta del arzobispado de Santo Domingo. Han vencido los enemigos. Monseñor Francisco Osoria. Han vencido los enemigos. Ahí está. Bueno. Vámonos con los números de la semana. Vámonos con los números de la semana. El económico. 4.23% de octubre de 2025. Se sitúa la inflación internacional, interanual. Incide el alza de precio en los alimentos. 65 años de cárcel enfrentan los pitchers de Grandes Ligas dominicanos Emanuel Clase y Luis Ortiz por amañar lanzamiento en combinación con apostadores. Generaron unos $450,000. Es el Deportivo
de esta edición 717. El internacional, 663,000 dominicanos solo quedan viviendo en Nueva York, un descenso de casi un 13%, pero no han regresado para el país, que se han mudado para otros estados. El regional, 27 millones de pesos aportó el gobierno a la diócesis Mao Montecristi para la adquisición de una casa de acogida para sacerdotes. El político, 100 millones de euros es la suma envuelta en el escándalo de corrupción que sacude a Ucrania, dinero destinado a reforzar la infraestructura eléctrica. El general, 43,000 millones de pesos destinó el gobierno en subsidios sociales en el 2024. Ahí está. Bueno, la imagen de la semana, vámonos con la imagen. La gobernadora de Nueva York en Santiago. Ahí está en el momento que llegó la gobernadora a Santiago por el Aeropuerto Internacional del Cibao, recibida por el presidente de administración del Aeropuerto Cibao, el empresario Félix García. Ahí está, recibiendo a la gobernadora de Nueva York que visitó la ciudad de Santiago. Llegó por el Aeropuerto Internacional. El problema de la quitada de funciones del arzobispo metropolitano Francisco Soria, eso es profundo y hay que esperar unos días para entonces entrar y analizar. Por ejemplo, si lo quitaron por lo que están diciendo que mala práctica administrativa, mala práctica administrativa, hay corrupción en la administración, que quieren, no, vamos a llamar las cosas por lo que son. A él lo quitaron y lo que se dice es que favorecía a un hermano con construcciones y que este hermano, como lo hace el político con el familiar, que dicho sea de paso, tengo la información que es un hombre muy humilde que lleva una vida muy austera, pero tuvo su debilidad con su hermano. No es de que mala práctica administrativa, no, corrupción. Y si eso es así, mi iglesia dominicana queda invalidada para cuestionar las actuaciones de los funcionarios de turno. No podrá hablar en contra de la corrupción, por lo menos por un tiempo. Buen resto del día. Quizás no nos vemos el domingo, quizás se ha grabado el domingo, porque tengo un compromiso con un amigo el sábado en la noche que no he podido zafarme. No tengo que hablar de eso, porque eso es personal, pero es posible que no sea en vivo. Si no, estaremos en vivo, y si no, grabado, pero el domingo habrá repasando. Buen resto del día. Repasando. Repasando.